Muy bien, bienvenidos una vez más a nuestro pequeño espacio para pensar, centro de pensamiento y caminar, cómo poder colocar en la práctica todos estos principios de la palabra de Dios que estudiamos. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes y estamos en Efesios capítulo 6, nuestra serie de lo que hemos llamado Estad Firmes, esta serie, basados por supuesto en el texto que estamos estudiando, que es Efesios 6 del versículo 10 en adelante hasta el versículo 20. Quiero pedirles el favor que si algunos de ustedes no han visto aún los otros videos de la serie, por favor busquen el tiempo para poder verlos. Es muy importante que podamos ver todos los videos porque eso nos ayuda en entender mejor y en poder llevar toda una línea de pensamiento de lo que estamos estudiando. Hoy estamos en el versículo 12. Estuvimos hablando la semana pasada de la armadura, pero hoy vamos a estar en el versículo 12. Y si tienen ahí sus Biblias, como yo creo que ya las tienen, y también sus apuntes, capítulo 6 del libro de Efesios, versículo 12, Pablo dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o en las regiones celestiales. Yo estoy leyendo en la Biblia de la versión de las Américas. Entonces ahí queremos estar hoy. Y solo una vez más, por favor, los invito a poder ver los videos aquí en la página de Facebook o también en el canal de YouTube de esta serie. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Conectándolo con todo lo que hemos dicho. Y quiero comenzar precisamente ahí. Y permítanme ser repetitivo, porque quiero comenzar resaltando la importancia de que nosotros siempre apliquemos el contexto. Cuando llegamos a un verso como este, versículo 12, y queremos entender, queremos extraer de ahí, hacer una exégesis de la verdad, del principio que se está expresando aquí, necesitamos el contexto, es muy importante. Yo quiero mencionar dos cosas de ese contexto que nos ayudan en el entendimiento de este verso, de este texto. La primera es una que ya la hemos estado viendo muchas veces y es todo el contexto del libro. Entonces me gusta como alguien que se llama David Guzik lo coloca, hablando de todo el contexto del libro de Efesios y cómo ese contexto se relaciona directamente con esta porción del versículo 10 al versículo 20 del capítulo 6. Él dice lo siguiente: a la luz de todo lo que Dios ha hecho por ti, a la luz de la gloriosa posición que tenemos como hijos de Dios, a la luz del plan perfecto de Dios desarrollado a través de las edades y del cual Él nos hizo parte, a la luz de la madurez y del crecimiento que Él nos da en nuestro caminar con Él, a la luz del estilo de vida que Dios nos llama a tener, a la luz de la llenura del Espíritu Santo y de nuestro caminar en el Espíritu. A la luz de todo esto, hay una batalla que pelear en la vida cristiana. Entonces, ¿qué está haciendo? Está resumiendo con todas esas diferentes frases de a la luz de el contenido de este libro y por supuesto la directa relación que tiene con el texto que estamos estudiando. Entonces, lo primero, recordar siempre de dónde venimos y a la luz de qué contexto necesitamos interpretar estos versículos. El segundo también es muy importante y es lo que se conoce como el contexto circunstancial. Cuando nosotros leemos esta porción, cuando leemos este versículo y esta porción del 10 al 20, ¿qué estaba sucediendo? ¿Cuándo fue escrito eso? Vimos eso en el principio. ¿Quién está escribiendo? El apóstol Pablo. ¿Dónde está? En una cárcel. Muchos creen que estaba atado literalmente, encadenado a un soldado romano. Está en la cárcel por predicar el evangelio, perseguido por ese imperio. Y mucho de este lenguaje que él está usando viene de ese contexto donde él se encontraba. Entonces él está hablando de armadura, está hablando de cómo el soldado se vestía.
mucho de eso viene de ese contexto que él estaba viviendo en ese momento. Quería leerles una parte de algo que José M. Martínez dice en su libro Hermenéutica Bíblica. En ese libro, que es muy bueno, en la sección de contexto histórico, el señor Martínez dice lo siguiente: es evidente, abro comillas, es evidente que ningún escrito, menos aún si se trata de un pasaje de la Biblia, puede ser interpretado objetivamente si se separa de las circunstancias históricas en que se originó. No podemos separar la interpretación de un texto de las circunstancias históricas, de lo que estaba sucediendo en ese momento. Cuando pensamos en eso, en las circunstancias históricas de este momento en que Pablo escribe Efesios 6 del 10 al 20, estamos hablando de alguien perseguido por la predicación del Evangelio, perseguido por el imperio, estaba en la cárcel, preso, muy posiblemente atado a un soldado romano y sufriendo el encarcelamiento por causa del Evangelio. No podemos olvidar ese contexto, porque yo creo que en gran parte de lo que está hablando en este pasaje, en este contexto, cuando él habla de esta lucha, de esta guerra, de todo este conflicto, tenía mucho que ver con la situación que estaba viviendo. Estaba hablando de la persecución contra aquellos que proclamaban el Evangelio como él mismo. Y en ese contexto necesitamos entenderlo. Entonces, recordando todo esto, vamos ahora sí una vez más al versículo 12, donde él dice que tenemos una lucha, nuestra palé. Esa es la palabra que se usa en el original griego cuando él dice nuestra lucha, nuestra palé, struggle en inglés. Es una palabra interesante porque es la única vez que se usa esta palabra en todo el Nuevo Testamento. Una sola vez, Efesios 6:12, la palabra palé. Y sin lugar a dudas, y no estamos haciendo un estudio de la palabra, un estudio etimológico de la palabra, pero sin lugar a dudas, Pablo tenía en su mente la lucha grecorromana de su tiempo. Y no tenía en su mente la lucha de dos soldados que están enfrentados para quitarse la vida el uno al otro, sino que estaba pensando en dos atletas en esa lucha grecorromana, donde dos atletas se enfrentaban no para quitarse la vida, no para herirse el uno al otro, sino para derribarse el uno al otro. Y cuando se derribaban, entonces ganaban el que derribaba a la otra persona. Entonces, dos atletas que están luchando con el propósito de derribarse el uno al otro. Si nosotros estamos en Cristo, ¿cómo aplicamos ese pensamiento, esa idea de Pablo, de esta lucha grecorromana, de estos dos atletas luchando cuerpo a cuerpo y el propósito era derribarse el uno al otro? Si nosotros estamos en Cristo, como lo establece desde el capítulo 1 en adelante, no nos pueden destruir. Nuestros enemigos no nos pueden destruir. Hablamos de eso la semana pasada. No está en juego en este conflicto nuestra seguridad, nuestra salvación. Nadie nos la puede quitar. Si estamos en Cristo, no nos pueden destruir, pero sí nos pueden derribar. Sí podemos ser derribados. Como en la lucha grecorromana, como en este conflicto, la lucha de esos dos atletas. Por supuesto que el propósito era derribar al otro. Y cuando alguien era derribado, perdía. En esta lucha nuestra, que vamos a ver ahorita las diferentes características, no podemos ser destruidos. Pablo mismo le dijo a los corintios, derribados pero no destruidos. No nos pueden destruir, pero sí nos pueden derribar. Y es lo que el enemigo, lo que nuestros enemigos quieren, derribarnos. ¿Nos pueden hacer daño en esta caída? ¿Nos pueden hacer daño en derribarnos? Oh, por supuesto que sí. ¿Puede hacernos daño nuestro enemigo en esa lucha, en esa caída? Sí, por supuesto que sí. Todo bajo el control y la soberanía de Dios, por supuesto. Lo hemos establecido a través de toda la serie, pero sí nos pueden hacer daño. Y yo quiero darles algunos ejemplos que por supuesto son aplicables a nosotros, a muchos de los que muy posiblemente me van a escuchar.
Déjenme hablar del primer ejemplo. Se nos puede hacer daño en el aspecto moral. Porque cuando nosotros caemos moralmente, las consecuencias de eso siempre van a ser negativas. El pecado siempre va a traer malas consecuencias. No importa qué, las consecuencias nunca van a ser buenas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de un adulterio, en una buena cantidad de oportunidades, muchas parejas cristianas, conocedoras de Dios, tristemente no pueden superar esa terrible falta del adulterio. Entonces muchas familias se destruyen y gente pierde su familia de un momento a otro, muchas veces sin planearlo. Pierden su esposa o su esposo, sus hijos, y familias se desintegran y familias se destruyen. Y estamos hablando de consecuencias que van a tener repercusión para toda la vida de esas personas. Cuando somos derribados en el área moral, por ejemplo, con un adulterio, por supuesto que se nos hace daño. Se hace daño no solamente a nosotros, pero a muchos que están a nuestro alrededor. Otro ejemplo en el que puedo pensar es cuando cristianos han caído moralmente, por ejemplo, en el área de los negocios, con corrupción, con estafas, con engaño, cuando se han dejado engañar por el deseo de tener más o de obtener dinero fácil o de alguna forma engañar a otro para obtener beneficio. Y muchos de esos creyentes han caído en ese error y están en la cárcel. Han sido hallados culpables y están pagando por su delito. ¿Se nos puede hacer daño si somos derribados en el aspecto moral? Por supuesto que sí. Otro ejemplo en el que puedo pensar, cuando los padres de un bebé toman la decisión de matarlo, de abortarlo, están marcados para toda la vida. Y sí, puede ser diferente en unos que en otros, porque hay muy posiblemente padres que tienen conciencias mucho más cauterizadas que otros, pero el hecho de tomar una decisión de abortar, de asesinar a ese bebé que debieran hacer, pero que no lo puede hacer porque es asesinado en el vientre, esa decisión terrible y fatal marca la vida de esos padres para siempre. Cuando caemos y somos derribados en el aspecto moral, por supuesto que se nos hace daño y se le hace daño a las personas a nuestro alrededor. Déjenme darles el último ejemplo que muy posiblemente más aplicable de pronto a todos nosotros, y es el siguiente: la comodidad de la vida. Un momentito, todos estamos buscando la comodidad de la vida. Hoy en día lo llamamos la bendición de Dios. Mientras más cómodos estemos en la vida, mientras más podamos disfrutar de las comodidades de la vida, lo hemos llamado la bendición de Dios. Pero resulta que Cristo dijo que el que haya su vida en este mundo la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de él, la hallará o la ganará. Un aspecto donde moralmente muchos de nosotros podemos ser fácilmente engañados por nuestros enemigos es hacernos creer que el propósito de esta vida es pasarla bien y estar lo más cómodos posibles mientras pasamos por este mundo. Y muchísimas veces lo que pasa es que personas pierden su vida tratando de satisfacer sus comodidades o sus anhelos o sus sueños, no viviendo para el Señor y sus propósitos, sino para ellos mismos. ¿Saben a quién le pasó algo parecido? A Salomón. El libro de Eclesiastés es un testimonio de su frustración, de cómo perdió la mayor parte de su vida por andar, dice él, corriendo tras el viento. Entonces, en todos esos aspectos de la moral, por supuesto que podemos ser derribados. Y cuando somos derribados, vienen consecuencias. Y muchas veces se nos hace bastante daño a nosotros y a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Podemos ser dañados? Por supuesto que sí, en esta lucha que Pablo está describiendo en el versículo 12 contra nuestros enemigos. Pero no solamente en el aspecto moral, déjenme mencionar un aspecto más en el que podemos ser derribados. Y es cuando el enemigo o nuestros enemigos tratan de debilitar nuestra fe. Cuando por la providencia de Dios Dios nos permite pasar, por ejemplo, por pruebas
o por aflicciones, o por enfermedades, o por tiempos difíciles en el área económica, o cualquiera que sea la necesidad o la aflicción, y esa prueba comienza a minar nuestra confianza y a debilitar nuestra confianza en el Señor. El propósito de nuestros enemigos en esos tiempos, o utilizando esos tiempos, es debilitar nuestra fe, minar nuestra confianza en Dios como nuestro proveedor y aquel que nos va a sustentar siempre día a día. Por supuesto que podemos ser derribados y se nos puede hacer daño cuando somos derribados. Esta es la lucha de la que Pablo está hablando en el versículo 12. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra seres espirituales. ¿Cómo opera? ¿Cómo opera o cómo se da esa relación directa entre estos seres que él va a mencionar acá, que son seres espirituales, y nosotros en el mundo, o la gente que vive en el mundo? Bueno, en Primera de Juan, si quieren por favor buscar Primera de Juan, porque puede darnos mucha luz este texto de Primera de Juan. Busquen Primera de Juan en el capítulo 5. En el versículo 19, dice Juan: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Déjame volver a leerlo. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Lo que está diciendo Juan aquí es que la influencia del enemigo de Dios, de Satanás, sobre el mundo es absolutamente grande y fuerte. Cristo mismo lo llamó el príncipe de este mundo. El mundo entero está bajo el maligno, dice otra versión. Entonces, cuando pensamos en cómo opera esas fuerzas espirituales de maldad, operan a través del sistema de este mundo que ellos han establecido. A través del sistema del mundo oscuro, contrario a los principios de Dios, que viene ahora a fijarse en las mentes de las personas, en la forma de vivir de las personas. Y hay otra cosa que Pablo menciona en Efesios 2 que tiene mucha relación con este mundo influenciado directamente por el maligno, este mundo oscuro, y cómo la gente es engañada a través del sistema de este mundo, contrario a Dios y a sus principios, y de esa forma la gente es engañada y siguen tras lo vano, tras lo que nunca les va a satisfacer. Entonces, miren en Efesios 2 por un momento, porque es lo mismo que Pablo dice en Efesios 2. En Efesios capítulo 2, comencemos en el versículo 1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está exactamente lo mismo que él está mencionando en el capítulo 6. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este príncipe de la potestad del aire, la corriente de este mundo establecida por esos enemigos espirituales. Y ahora en el versículo 3 nos dice cómo opera, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, déjenme ponerlo en otros términos de pronto mucho más sencillos. ¿Cuál es la forma en que somos atacados? La forma en que estos enemigos espirituales quieren atacarnos. A nosotros y por supuesto a todo el mundo. Se nos quiere engañar con el sistema que se ha establecido en este mundo de oscuridad contrario a Dios. Y se quiere utilizar todas esas armas que Pablo está mencionando aquí, que están en nosotros mismos, para derribarnos. ¿Cuáles son esas? Las pasiones de nuestra carne, satisfacer los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la forma en que quieren atacarnos, en que se nos quiere engañar.
¿Qué quiere hacer nuestro enemigo espiritual? ¿Asustarnos? No. Sí, yo sé que es muy común que escuchemos de la presencia del enemigo y de esta presión que muchos sienten y una presencia extraña. No necesitan nuestros enemigos atacarnos de esa forma. La forma en que vamos a ser atacados es a través del sistema que el maligno y sus huestes han establecido en este mundo. Y todo el sistema establecido está direccionado. El propósito es que nosotros caigamos en las pasiones de nuestra carne, en satisfacer los deseos de la carne y de la mente y convertirnos así en hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay un verso más que quiero que miremos porque nos va a ayudar a entender la relación directa que hay entre cómo operan estas fuerzas en el mundo entero o con nosotros mismos. Volvamos a Efesios 6. Versículo 12, otra vez el versículo donde estamos hoy. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él está estableciendo que nuestra guerra no es contra humanos. Cuando él habla de carne y sangre, no es una guerra contra humanos, no es una guerra contra hombres. Me imagino que él estaba pensando en el imperio, en el emperador, en los gobernadores, en los soldados que muchas veces lo maltrataron, en esa prisión donde él se encontraba, en ese soldado al que muy posiblemente él estaba encadenado. Y él se remontó a todo eso y dijo, mi lucha, mi guerra, no es contra estos hombres, no es contra esas autoridades, porque detrás de ellos hay todo un sistema que los ha engañado. Ellos están en la oscuridad, engañados por todo un sistema que ha sido establecido por estos seres espirituales. Por eso nuestra guerra no es contra humanos. Nuestra guerra no es contra hombres. Detrás del sistema de este mundo, por encima de los presidentes o de los gobernadores o de los líderes del mundo, entendemos muy claramente que hay fuerzas espirituales de maldad cuya influencia es absolutamente grande y fuerte, y son los que establecen el sistema de este mundo. Y contra ellos es que nosotros tenemos esta lucha, no contra hombres, no contra personas. Es una guerra espiritual. Entonces, ¿quiénes son estos seres? Porque miren el versículo 12. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quiénes son? Primero, seres espirituales que conforman el ejército de Satanás. Nosotros creemos que obviamente Satanás, el enemigo de Dios, que fue expulsado del cielo por rebelarse contra Dios, querer ser igual a Dios, fue expulsado. Y luego creemos que se trajo con él una gran parte de estos ángeles. Cuando he tenido la preciosa oportunidad de tener clases presenciales hablando de estos temas, a mí me gusta hacerle a los estudiantes, y de pronto hay uno que otro que me está escuchando hoy, preguntas donde mi propósito es que ellos piensen y cuestionen. Y les he hecho preguntas como la siguiente. Digo, ¿cuántos demonios habrá? Entonces todos se quedan pensando, bueno, no sabemos exactamente, deben ser muchísimos, algunos responden. Y entonces luego yo les digo, pero me imagino que pues hoy en día serán muchísimos más que los que había en el tiempo de Pablo, el tiempo de los apóstoles. Y muchas veces algunos estudiantes han dicho, no, por supuesto, deben ser muchísimos más. Y luego yo les digo, ¿y cómo se multiplicaron? Porque no tenemos ninguna evidencia en las escrituras de que esos seres espirituales de maldad se puedan multiplicar. Según las escrituras son exactamente los mismos hoy que los que había en el tiempo de Pablo, porque ellos no se multiplican como los humanos. Pensar y cuestionar. Otra pregunta que yo a veces les hago a los estudiantes es la famosísima historia de Job. Entonces yo les pregunto, ¿eso que sucedió en la historia de Job opera exactamente o de una forma
similar o igual hoy en día para nosotros los creyentes? Y muchas veces la respuesta es sí, claro, por supuesto que funciona de la misma manera o opera de la misma manera. Y luego yo les digo, oye, ¿hay alguna diferencia entre la historia de Job y nuestra historia cuando en la mitad está nada más ni nada menos que la muerte de Cristo en la cruz? ¿Habría alguna diferencia en eso? Y solo quería que pensáramos en eso, porque cuando pensamos en todos estos seres espirituales, hay tantas cosas en las que podemos especular. Pero no podemos irnos a la especulación, tenemos que irnos a lo que la Escritura nos enseña. Y hasta donde la Escritura nos enseñe, hasta ahí debemos llegar. Esos seres son espirituales, conforman un ejército que es el ejército de Satanás. Son poderosos, por supuesto. Si los comparamos con nosotros, son muchísimo más poderosos que nosotros. Nosotros somos humanos, esos son seres espirituales. Pero, por poderosos que sean frente a nosotros como humanos, el mismo Pablo en Efesios ya los había mencionado en el capítulo 1. Y es mi problema muchas veces escuchar gente que simplemente habla de estos seres espirituales en el capítulo 6. No, ya los habían mencionado en el capítulo 1. Vamos al capítulo 1 de Efesios. Y miremos lo que Pablo dice de esos mismos seres en el capítulo 1. Versículo 20. El cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No igual a igual. Muy por encima de todos esos seres espirituales. Poderosos, pueden ser poderosos. Mucho más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Capítulo 1 de todos esos seres espirituales. Cristo, muy por encima. Y vamos al capítulo 2 de Efesios. Y vamos al 2:6. Y con Él nos resucitó, hablando de nosotros. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Nosotros estamos en lugares celestiales, sentados con Él, muy por encima de todos esos principados y autoridades y de todo ese ejército de Satanás. Es muy importante entender eso. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo sobre esos seres? Hay un orden jerárquico. Vamos a Efesios 6 una vez más. Tanto se ha hablado y se ha dicho y se ha escrito acerca de este orden jerárquico y comienza para mí, la especulación acerca de algo que no tiene fundamento para ser enseñado, como los diferentes órdenes jerárquicos del ejército de Satanás, como hay unos capitanes y generales y tanta cosa que se dice, o lo que yo ya había mencionado acerca de la doctrina de la cartografía espiritual, que está basada básicamente en Daniel capítulo 10 y en este pasaje, para enseñar algo que yo creo que más allá de una interpretación objetiva, estamos hablando de especulaciones subjetivas y cosas que realmente no podemos encontrar claramente explicadas en el Nuevo Testamento. Pablo habla de todos estos seres, habla de su influencia en el mundo, por supuesto que lo es, este mundo oscuro. Ellos están detrás de todo el sistema del mundo que quiere engañar a la gente del mundo y la engaña, pero también quiere engañarnos a nosotros y derribarnos si es posible. Pero de ahí a que nosotros comencemos a hacer un énfasis en cómo funciona ese ejército y cuál es el orden jerárquico y cómo ellos reinan sobre ciudades o sobre zonas o sobre países, sobre toda esta cartografía espiritual, yo creo que aunque es una doctrina o una enseñanza muy llamativa, al mismo tiempo es una enseñanza muy especulativa y sin fundamento escritural sólido.
sin fundamento escritural sólido. Ustedes pueden leer acerca de eso, me imagino que muchos han leído, de cómo cuando príncipes de la potestad del aire de maldad no han sido atados sobre naciones o sobre regiones, entonces la gente no escucha ni está interesada en el Señor, pero luego llegan algunos y a través de la oración atan esos seres, y cuando los atan entonces la gente está interesada y entonces la gente ya está mucho más animada para escuchar acerca de Dios. Pero yo tendría una pregunta: si son atados esos seres, ¿por qué no todos están interesados en el Señor? ¿Por qué no toda la gente de esa ciudad o de esa región o de ese país donde fue supuestamente atado ese ser espiritual? Porque si ya fue atado, ¿por qué no todos están rendidos a los pies de Dios? Porque no es la realidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando no tenemos fundamento. ¿Entendemos bien cómo funciona ese ejército? No. La Biblia no nos dice. ¿Hay un orden jerárquico? ¿Es posible? ¿Es claro en el Nuevo Testamento? No. Y quiero terminar pensando en todos estos seres espirituales y el ejército de Satanás y el poder y el que tienen y su dominio y su influencia sobre el mundo, y cómo por supuesto tenemos una lucha contra ellos y quieren derribarnos y pueden, bajo la soberanía de Dios por supuesto, pueden derribarnos y hacernos daño. Pero miren lo que ocurre en Apocalipsis. Vayan por favor a Apocalipsis. Y con esto terminamos por hoy. El último libro de la Biblia. Miren el capítulo 20. Versículo 1. Apocalipsis 21 dice: y vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 3, y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y no voy a hablar sobre los 1000 años. Lo que quiero mencionar es que miren lo que se necesitó para prender al dragón, encadenarlo y atarlo. Un ángel de Dios. Sí, en el capítulo 12, Miguel y sus ángeles luchaban contra Satanás y sus ángeles. Pero en el capítulo 20, un ángel desciende y sin ningún tipo de oposición o de lucha feroz, no. Descendió con una cadena, lo prendió, lo encadenó y lo ató. Un ángel de Dios. Entonces, todo esto para que pensemos en cómo lograr ese balance y alimentarnos de este libro de Efesios. Y cuando pensemos en esos seres espirituales poderosos, el mundo entero está bajo el maligno, y cómo quieren engañar y engañan el mundo entero con el sistema de oscuridad que han establecido, y quieren atacarnos a nosotros y derribarnos. Por supuesto, es una lucha que tenemos, pero al mismo tiempo, acordémonos de Efesios 1, de este Cristo que fue resucitado y colocado muy por encima de todos esos seres. Y luego el capítulo 2, donde Él nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Y ahí estamos. Pero al mismo tiempo podemos ser derribados. Y por eso necesitamos ponernos y permanecer con la armadura. Y de cada una de las partes de esa armadura vamos a hablar desde la próxima semana. Entonces los espero aquí. Ojalá puedan apartar el tiempo. Acuérdense de los videos aquí o suscribirse al canal de YouTube, Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Un abrazo, cuídense, el Señor los bendiga.